acusa de ser uno de los responsables del hundimiento de Caja Madrid. Miguel Blesa tenía una tarjeta de la Caja de 50.000 euros en negro para gastar en dietas. La entidad le compraba vinos de más de 600 euros o un caviar que costaba 1.200 euros el kilo. Tenía un Ferrari y un BMW blindado y mientras disfrutaba de la vida en cacerías que valían más de 20.000 euros, el agujero de Caja Madrid aumentaba cada día un poco más. 23 minutos sobre las 10 de la noche. Don Carlos Aymerich, muy buena noite. Don Carlos Príncipe, muy buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noite. Don Miguel Tellado, muy buena noite. Y don Pablo Arangüena, muy buena noite también. Bueno, les contaremos enseguida qué ha pasado con la subasta de NCG. Saben que hoy a las 6 de la tarde se agotaba el plazo para presentar ofertas de compras. Ya sabemos cuáles son los nombres de las entidades que aspiran a hacerse con el control de la entidad financiera gallega, pero a esta hora de la noche, cuando pasan 23 minutos de las 10 de la noche, les pedimos una reflexión sobre la realidad que se nos revelaba en las últimas horas y que quizás sirva para ejemplificar de una forma, si me permiten, un poco obscena la convivencia de dos Españas, la España del pelotazo y la España de la crisis, de la miseria y quizás de los contenedores de basura. La primera España tiene un nombre, hablamos de la España del pelotazo, el nombre de Miguel Blesa. Marina Chiavegato, cuéntanos. Pues Fernanda, que lo ha dicho el mismo juez que encarceló 2 veces a Blesa. Si la sociedad supiese las prácticas que llevaba a cabo Caja Madrid, el sistema institucional no lo aguantaría. Yo creo que si la ciudadanía tuviera un relato completo de cómo durante los 15 últimos años determinada caja de ahorros se ha gestionado, si supiera qué ha pasado ahí, si supiera quién ha intervenido ahí, si supiera cuáles han sido los protocolos y las formas de actuación, yo creo que el sistema institucional no lo soportaría y, desgraciadamente, el ciudadano comprobaría el tipo de alianzas que en un momento dado se pueden producir entre los corruptos, determinados medios de comunicación y determinados elementos que están incardinados en la casta política. Seguramente no sepamos todo de lo que habla el juez, pero en las últimas semanas han salido a la luz correos electrónicos a través de los cuales nos podemos hacer una idea de cómo eran esas prácticas. Vamos a empezar, por ejemplo, por las tarjetas de crédito en negro que tenían los consejeros de Caja Madrid. Cada consejero tiene una tarjeta Visa de gastos de representación, Black, a efectos fiscales de 25.000 euros anuales, excepto el presidente, que tiene una cobertura de 50.000 euros. 50.000 euros al año en dietas sin declarar y sin ningún tipo de control, a los que Miguel Blesa sumaba una bodega con vinos exclusivos pagados por la entidad pública para el presidente. Presidente, tal y como hablamos, hemos hecho una pequeña bodega para acompañar convenientemente las excelencias de nuestra cocina. La primera es una carta especial para tu uso y la segunda para uso de los miembros del comité de dirección. La lujosa carta seleccionada especialmente para Blesa tiene vinos que van desde 2 Vega Sicilia de más de 600 euros, pasando por bebidas que valen 200 o, por ejemplo, un champán valorado en nada menos que 215 euros. Y del lado de las excentricidades está también el mundo de las cacerías, del que Blesa es un aficionado. Durante el principio de la crisis y mientras Caja Madrid se hundía, su presidente viajaba por el mundo en jornadas exclusivas de caza. Por ejemplo, en Rumanía cazó un oso que le costó 23.000 euros. Lo hizo con el fusil que le regaló la empresa EINSA de unos 10.000 euros. Supuestamente el banquero ayudaba a la empresa a conseguir nuevos negocios. De esta lista de emails también salen salpicados José María Aznar, Esperanza Aguirre o el exministro socialista Barrio Nuevo, pero otro de los protagonistas es Rafael Spotorno, entonces director de la Fundación Caja Madrid. Dejó constancia varias veces por email a Blesa del despilfarro que suponían proyectos como, por ejemplo, el de la Fundación 2 de Mayo, que pagó 1,3 millones de euros a Unidad Editorial por unos libros sobre la Guerra de la Independencia. La desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan aceptables aun con anchas tragaderas. Y del despilfarro a las ganancias. Así de alegre se puso Miguel Blesa cuando el exdirector general de negocios de la Caja le contó lo bien que habían ido las últimas ventas de preferentes, incluida una colocación de activos tóxicos a la Real Academia Española.
Lo que ha aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es un buen producto. ¡Qué bárbaro! Y eso que habíamos engañado a los clientes. Y volvemos a las excentricidades, porque entre ellas está, por ejemplo, su BMW blindado de más de 500.000 euros o su Ferrari comprado de segunda mano por el que solo declaró 30.000 euros. ¿Qué tal su Ferrari? Fantástico, pero no está hecho para 120. He venido prudente, salvo ocasiones. He llegado a 240. Terminamos con un correo de julio del 2009, cuando le quedaban apenas unos meses para abandonar la caja, que entonces ya estaba quebrada. Le explicaba a una amiga cómo iban a ser sus vacaciones. Yo estoy deseando que acabe mi curso escolar. Tengo un verano movidito. No me voy a aburrir. La última semana de julio navegando en Turquía, la primera de agosto cuidando el negocio y luego me retiraré entre la Costa Azul también con barco, Sotogrande y más Madrid, y acabaré con mi hija y el aspirante en Miami. Lo dicho, variado y movido. La lista seguía, Fernanda, pero estas son solo algunas de las excentricidades de Miguel Blesa. Bueno, pues estamos hablando de Miguel Blesa, como saben ustedes, expresidente de Caja Madrid. Parte de esas operaciones se producían mientras, como él mismo reconocía, se estaba colocando de forma masiva participaciones preferentes a pequeños ahorradores con los que se pretendía recapitalizar una entidad que estaba ya en una situación muy complicada. Les decía que Miguel Blesa es el nombre que representa esa España del pelotazo. El otro nombre que queríamos poner al lado de este, del de Miguel Blesa, es el de la familia Caño Bautista. Seguro que ya conocen su historia a estas alturas. Fallecieron este fin de semana en circunstancias que todavía están siendo investigadas. Se ha hablado de que se intoxicaron con comida procedente de la basura, que constituía su dieta habitual, aunque, como les decía en las últimas horas, hay algunos matices en relación con esta tesis. Marina Cabegato, ¿qué pasaba este fin de semana con los Caño Bautista? Pues Fernanda, que la noticia se supo el sábado por la noche y el domingo invadió la red. 3 miembros de una misma familia, un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14 en Alcalá de Guadaira, mueren después de ingerir comida caducada que encontraron en la basura. Esto se contaba el domingo. Ellos vivían de la recogida de cartones. Se levantaban cada día a las 7 de la mañana y salían a las calles para, con la ayuda de una pequeña furgoneta, recoger cartones, cajas de plástico y ropa vieja para obtener algún dinero con su venta. Su piso estaba embargado y no eran demandantes habituales de los servicios sociales. Se decía, repetimos, el domingo, que se alimentaban de lo que encontraban en los contenedores o de la comida caducada que les cedía a algunos establecimientos comerciales. Ayer se decía que la muerte se podía deber a una ingestión de pescado podrido en la noche anterior. Pero en la calle y en la red el comentario era siempre el mismo, una y otra vez. En España la gente ya muere de hambre. Se recordaba el aumento del número de pobres, de familias bajo el umbral de la pobreza y los que cada día usan los contenedores, Fernanda, como fuente de comida. Bueno, pues independientemente de los matices que vamos a comentar enseguida, porque se ha ido desmintiendo en las últimas horas que esta familia consumiese comida procedente directamente de los contenedores, lo cierto es que se ha producido una oleada de indignación, no solamente en las redes sociales, sino entre los propios vecinos de los fallecidos, vecinos de Alcalá de Guadaira, que están sufriendo como ellos los embates de la crisis. Vamos a verlo. Frente a un ayuntamiento con las banderas a media asta, la indignación. ¿Cuántos muertos hacen falta? ¡Asesino! ¡No te da pena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡División! Son los vecinos de la familia fallecida. Este hombre estaba cobrando ahora mismo lo que es la ayuda económica familiar, que se cobra después del paro, y es lo que estaba cobrando. Lo que pasa es que se preveía que se le acababa, entonces solicitó el salario social. Salían a buscar cartones y ya está. Y traían 10, 20, 30 euros. No tenían nada de comer, ellos se dedicaban a los cartones a lo poquito que podían. Yo nunca los he visto cogiendo nada de la basura. Fue en octubre cuando él pidió un salario social. Vecinos de un barrio donde muchos se sienten identificados con esa familia. ¡Que se eche el pueblo entero a la calle! 7 años para que lleve mi marido. Que yo tengo 2 hijos muchas veces que me he visto sin leche para mis hijos. Y lleva a mi marido 6 años parado. Es que esto es muy fuerte, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Indignación que les ha llevado a enfrentarse con la policía. Querían entrar al consistorio a quejarse de la falta de ayudas. Porque los servicios sociales no dan abasto para tanta gente que los necesita. Se habían concentrado frente al ayuntamiento para apoyar a la familia fallecida, pero les ha podido la rabia.
porque viven su misma necesidad. Bueno, indignación de los vecinos de la familia Caño Bautista de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, Andalucía, una comunidad autónoma en donde, saben, el paro merodea el 35%. Las circunstancias de la muerte de esta familia han intentado ser aclaradas hoy por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, bueno, para tratar un poco de calmar la preocupación que ha cundido en todo este territorio. Vamos a verlo. Esta familia había sido en ocasiones anteriores perceptora del salario social. En estos momentos, según hemos podido saber a través del ayuntamiento, por las propias declaraciones de este señor al solicitar el salario social, estaba percibiendo la renta activa de inserción, que son, como ustedes saben, de 426 euros, y lo tenía hasta marzo. Lo que sí le digo es que no comían de las basuras, ¿vale? Que se lleva diciendo varios días y no era verdad. Comían comprando en las tiendas, tenían su comida etiquetada, estaba en fecha de caducidad correspondiente y estos señores no comían de las basuras, comían de comprar en las tiendas. Bueno, impactado todo el mundo con la tragedia de los Caño Bautista, pero lo cierto es que los contenedores de basura se han convertido en el objetivo de muchas personas que no tienen otra forma de encontrar alimentos, hasta el punto de que hay determinados sitios en los que se plantean determinadas cosas. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, hablamos de la zona oeste de Girona, donde han instalado candados en los contenedores de basura orgánica para que nadie pueda buscar comida en ellos. La iniciativa es del ayuntamiento, que quiere acabar con esta práctica debido, dicen, al riesgo para la salud que puede suponer comer comida de la basura y también para evitar la alarma social que provoca. Según los datos del ayuntamiento, hay unas 90 personas en Girona que frecuentan los contenedores para buscar comida y su programa, dice el ayuntamiento, evitará esta humillación y aumentará la dignidad, palabras del propio ayuntamiento, ya que a la vez que cierran los contenedores, ellos aumentan también la distribución de cestas básicas en esta comunidad. Fernanda. Bueno, pues candados en los contenedores de basura. José Luis, las dos Españas. Bueno, sí, dramáticamente explicadas en los dos casos, ¿no? Los dos son enormemente impactantes, ¿no? Son dolorosos. Vamos a empezar por el primero. Sí. A mí solo me llamó la atención de lo primero, este es un sinvergüenza, ¿no? Ya se sabía bastante, ya es un estilo absolutamente digamos, estereotipado de una etapa de España que el PP no lo vio, porque se le fue Bárcenas y se le fue y no los veían, los engañaron, siempre estos nunca se dieron cuenta de nada de lo que estaba pasando, no les llamaba la atención ningún signo exterior. Pero ahora me llama la atención una cosa, que es que el juez lo cuente diciendo si se enteraran los españoles. Venga, ya. Queremos enterarnos. Ya. Usted tiene la obligación. O no dice eso o ahora lo cuenta. Porque eso sí que es una vergüenza. Él además lo hace con una doble tal. Cuando dice que esto apunta a una casta financiera en alianza con una casta política, debe de haber una alianza también. Y casta de medios de comunicación también, sí, entrelaza los y debe de haber una alianza con una casta judicial, porque para eso están las vigilancias y para eso está... este señor ha entrado a la cárcel y lo han soltado. Que explique por qué y todo eso, ¿no? Porque si no, tenemos un poco la sensación de que ahora vamos, digamos, por muestreo. Al que le toca le damos mucho, lo ponemos a parir, pero en realidad no está la cuestión vigilada. Yo creo que los juzgados están para eso, los jueces están para eso, y si saben algo, pues actúen en consecuencia, y aunque no lo tiene que contar, pero sí lo tenemos que ver en un juicio. En un juicio sí que tenemos que ver todo eso cuando llegue el momento del juicio oral. Y por tanto, yo creo que el juez, si quería congraciarse con la opinión pública, desde mi punto de vista, no lo hace, y él en este momento entra en una obligación de... Porque estas cosas en los jueces es como en las bodas, ¿verdad? O hablas o te callas para siempre. Y este, pues, no se calló, pues ahora que siga.
Y por tanto le queda a él la pelota encima del tejado. Ya es una forma de hablar un juez que no lo entiendo, porque esa forma en un político... Bueno, el juez, vamos a reconocer que es un personaje bastante singular, efectivamente con problemas él mismo de gestión de su profesión, digamos, y de su oficio. Pues dejémoslo así, pero que sepamos que estas cosas, si el vigilante no vigila, y si el vigilante dice, si yo se le contara, pues cuente y ya está, y ya no tiene que andar con los condicionantes. El otro caso, vamos a ver, el otro caso, yo creo que deberíamos de hablar de dos temas, ¿no? Uno es, efectivamente, la dificultad que tienen muchas familias y la dificultad que empieza a tener el sistema social para atenderlas a todos. Y eso es evidentemente un elemento dramático, una gran vergüenza. Una gran vergüenza para el país, para todo el conjunto de la gente, ¿no? Y por tanto, pues si las cosas siguen estando en este nivel de gravedad y si además la perspectiva es que se va a prolongar, habrá que contarle a la gente lo que hay que hacer para resolver este asunto. Y lo que hay que hacer no es otra cosa que rascarse el bolsillo. Es decir, los servicios sociales no funcionan sin dinero y por tanto si hay que hacer algo, debe de saber todo el mundo que hay que rascarse el bolsillo. Y estas cosas yo creo que hay que decirlas así, porque si no parece que alguien lo puede resolver sin echar mano al recurso general. No. O hay que sacarlo de otro sitio, o hay que sacarlo de otro servicio, o hay que aumentar los impuestos. Por tanto, hay que ir pensando en esas cosas cuanto antes. Otra cosa concreta es el caso este, que suena raro. El caso suena raro. Faltan cosas por saber. Y yo creo que hay que conectarlo con el tema de los contenedores de basura, lo digo brevísimamente. Yo conocía esa noticia de Girona porque creo que es perfectamente factible que los que tiran comida, en vez de tirarla, la entreguen y que se haga el reparto y que por tanto se haga el control de la comida antes de repartirla. Que se sepa quién la entrega, que no pase por el contenedor donde al mismo tiempo va la basura y que luego se distribuya. De hecho, que no se tire comida. Que no se tire, que se entregue y por tanto que se recoja. Es decir, que llamen a algún sitio y que la gente la recoja. Y yo creo que en cambio del contenedor sí tiene que estar perseguido que se recoja y que se tire, las dos cosas. Porque si no, no es posible controlar situaciones como esta. Hay que recordar otra cosa, y es que las intoxicaciones no se producen solo en los pobres, ¿verdad? En los banquetes de las bodas y todas esas cosas, es muy frecuente este tipo de cosas, con cierta gravedad o con menos gravedad, y depende más. Claro, pero es distinto que te intoxiques por comer unos camarones en mal estado en una boda de un primo tuyo, a que te intoxiques por comer basura. Si lo que dice la consejera, y yo no tengo por qué dudarlo, es que llegan a la casa, a la nevera, controlan la comida y la comida en cualquier caso, como les decía, pues la peripecia concreta de esta familia Caño Bautista, que en cualquier caso sí que parece que eran víctimas de la crisis, los detalles los acabaremos conociendo, porque no se sabe exactamente qué es lo que produjo esa muerte más o menos fulminante, pero queríamos traer este ejercicio de comparación tan obscena, era el adjetivo que yo utilizaba, de cómo pueden convivir dos realidades, Pablo, tan llamativas, la que representa Miguel Blesa con toda esa exhibición maleducada y cutre de poderío, con la de pues esta familia que podía ser mucha otra, ¿no? En situaciones absolutamente desesperadas. Yo creo que está muy bien enfocado el contraste entre estas informaciones, ¿no? Porque pone, digamos, el foco en una cosa que es absolutamente trascendental que está ocurriendo en este país, ¿no? Que es el incremento enorme de las desigualdades, ¿no? Este país, que ya era, digamos, tenía un nivel de desigualdad equiparable a su entorno, que lo es bastante grande en sociedades capitalistas como las que vivimos, en los últimos años el incremento de la desigualdad ha sido tremendo, acusado, cada día mayor, y nos ponen índices, digamos, muy alarmantes, ¿no? Y esa desigualdad se ve, digamos, agravada, o se ve, o digamos que se perciben más gravemente los efectos por el hecho de que se producen dos situaciones, que en España, digamos, la movilidad social ha quedado imposibilitada por el hecho de que no hay oportunidades de ningún tipo para que esa desigualdad social se corrija, ¿no? Y que hay una percepción generalizada de que hay una serie de privilegios en este país que no se están tocando, ¿no? Que están ahí, que están establecidos, que están casi como petrificados, ¿no? Entonces esto lo pone de manifiesto. Lo que estaba, la información que se estaba dando sobre Blesa, lo que viene a poner de manifiesto es un poco todo el tema de las cajas, que es un indicador de lo que ha sucedido en este país durante los últimos, pues casi diría que 15 años, ¿no? En las cajas se producen una serie de situaciones que no hace falta irse a la Sierra de Madrid, pero a lugares tan lejanos, ¿no?
para saber lo que ha ocurrido con las cajas, lo tenemos muy cercano aquí. En el momento en que se empieza a escarbar por parte de un juez bajo, digamos, la capa exterior de cualquier caja de España, diría que en la mayor parte de los casos suceden situaciones de este tipo, a lo mejor no tan exacerbadas, no con tanto lujo, no con tanta, digamos, desvergüenza, ¿no? Pero estas situaciones, en toda investigación judicial que toca, digamos, de forma directa o colateral a una caja, surgen situaciones de este tipo, ¿no? Y entonces aquí hay un problema fundamental. Estamos hablando de delitos. Los delitos, todos los días estamos escuchando que se producen delitos por parte normalmente de gente de los que no son los desfavorecidos, ¿eh? Porque aquí van todas las clases sociales, digamos, en cascada para abajo. Es decir, la clase media alta se está convirtiendo en lo que antes era clase media, la clase media está bajando a clase media baja, todas menos una que es la clase alta, ¿no? Y eso lleva a un planteamiento, que es la crisis, sabemos cómo ha sucedido, sabemos o podemos más o menos identificar los culpables, pero cómo repartimos la tarta de la crisis, ¿eh? Y identificados esos culpables van a pagar en algún momento, es decir, alguien va a ir a la cárcel por estos temas, alguien va a ser sancionado, alguien va a ser, se va a ver, digamos, menoscabado en su situación. No, porque la desvergüenza de muchos sigue presente. En algunas entrevistas de las últimas horas con respecto al tema de las preferentes quedó bastante de manifiesto. Vamos a detenernos un momentito en el caso de esta familia de Alcalá de Guadaira, que nos consta que tiene preocupada la opinión pública. Esa investigación que se ha abierto, en la que parece que se van descartando algunas cosas, como por ejemplo que esa comida procediera directamente de un contenedor de basura. Vamos a ver hasta dónde ha llegado en estos momentos la investigación. Son Concepción y Tamara, madre e hija, dos de las fallecidas. Tenían 50 y 14 años. Aquí vemos a Tamara junto a su hermana de 13, el único miembro de la familia que ha sobrevivido. En un primer momento se habló de una intoxicación alimentaria, pero la investigación ha dado un giro y ahora apunta a una sustancia tóxica de origen químico y no alimentario que pudo contaminar la cena. A falta de la autopsia, eso explicaría lo rápido que fueron las muertes. Además, los agentes han encontrado en la casa numerosos alimentos en buen estado y los tickets de todos ellos. Acababan de hacer la compra de Navidad, por lo que pierde fuerza la hipótesis de la comida en malas condiciones. Habían hecho la compra de Navidad ahora mismo. Además, los familiares insisten, no estaban en la indigencia. No han comido nada de contenedores. Estaban necesitados, pero no tanto. Además, la familia denunciará al servicio de salud porque creen que la atención no fue la correcta. La primera llamada al 061 se produce a las 2:55 de la madrugada. Hasta la casa se desplaza un equipo médico móvil. Atienden por vómitos y náuseas a la niña de 14 años, la única con síntomas en ese momento. Por la mañana se produce la segunda llamada a las 9:09. Los médicos encuentran en parada cardiorrespiratoria a la niña de 14 años. La otra hija y los padres estaban graves. Los familiares consideran que el tiempo que pasó entre las dos llamadas, 6 horas y 14 minutos, fueron clave para que se produjeran los 3 fallecimientos. Bueno, un caso dramático, cuyos detalles, como decíamos, están siendo investigados. En cualquier caso, la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria hasta que se determine exactamente qué es lo que ha provocado la muerte de esta familia. Carlos. Yo estoy convencido de que no ha sido la ingestión de alimentos caducados o cogidos en el contenedor. Yo creo que ha sido una intoxicación, no sé si base alimentaria o base química, que lo diga el Instituto de Toxicología, que es lo que están haciendo. Pero bueno, esto no justifica que no debatamos sobre la desigualdad. Ah, no, claro, efectivamente, los detalles pueden ser lo que sea, pero claro, resulta que se mueren 3 y tal. Yo creo que aquí se han dado muchas coincidencias malas. Uno, que el compañero, colega, que fue a las 2:30 de la mañana, pues no estuvo muy lúcido, ¿no? O sea, no acertó mucho y nos puede pasar, puede haber también errores médicos. Yo seguro que cometo errores médicos. Bueno, no creo que sea muy frecuente una muerte tan fulminante, pero ¿no? En casos de intoxicación es posible y en casos de una sepsis masiva, en menos de 12 horas se puede producir. ¿Y pero qué puede provocar esa sepsis? Pues desde algún germen que estuviera en alguno de los alimentos o que estuviera simplemente en alguno de los utensilios. Es que yo no sé qué me preocupa más, entonces, o sea, que es más inseguro por eso. Que consumieran alimentos en mal estado procedentes, bien, pero con todo el drama que supone, que consumieran algo perfectamente etiquetado. Claro. Bien, pero a lo mejor estaba contaminada la sartén donde frieron o el aceite. Ya, bueno. Les recuerdo cómo empezó la colza, ¿eh? La colza bichito fue, que si se caía de la mesa se mataba, que decía Sancho Roth, ¿no? El genio aquel de Sancho Roth, y después resulta que era tarde. Vamos a esperar y vamos a saber. Tema de la desigualdad. A mí me parece, voy a dar un dato de Galicia que yo creo que es muy significativo. 7.000 gallegos tienen un patrimonio en este momento de más de 23.000 millones. Es decir, 7.000 gallegos tienen la mitad del PIB de nuestro país. Y por cierto, ninguno de ellos es capaz de salvar las cajas, coño. Ni de salvar Astano,
Tenemos 7.000 gallegos que son unos insolidarios de 1000 pares. Y aún encima hubo un gobierno incompetente ahí están que las suprimió, empresas también, hay empresas. Sí, sí, que suprimió el impuesto de patrimonio, ¿no? En fin, yo creo que esto solo se arregla repartiendo renta, con políticas socialdemócratas de reparto. No hay otra posibilidad, José Luis. Tú no lo eres, yo lo soy, claro, es la diferencia. Pero no hay otra posibilidad, es decir, los que más ganamos debemos pagar más. Y después, lo digo con claridad, y me da muchísimo miedo el PP cuando dice que va a bajar el IRPF. Me da muchísimo miedo, porque yo no quiero que yo soy un privilegiado y no quiero que me bajéis los impuestos. Es que no lo que no quiero es ver a niños. Yo tengo en mi consulta, hoy me dediqué a repasar, porque uno ya se pone nervioso, yo tengo en la consulta del Centro de Salud de Teis un 2% de niños, aproximadamente 20 niños, que están diagnosticados por mí o por la trabajadora social con una cosa que pone pobreza. Pues tenemos en el Sergas... El 2%. El 2%. Tenemos un diagnóstico que pone pobreza, dificultades económicas y que lo introducimos como diagnóstico porque a veces la pobreza es un problema de salud, créanme, no es una broma. Entonces, me preocupa más saber cómo podemos cubrir ese 2% y cómo garantizar a esa gente que tenga oportunidades que me bajéis los impuestos. Lo digo con toda la cordialidad del mundo. Después, no es lo mismo, es decir, si las rentas del capital en este país están pagando la mitad que las rentas del trabajo, este es un sistema absolutamente desigual. Y yo termino ya con una cosa, con el tema de los jueces. Coincido contigo, querido. Mi experiencia con el mundo judicial y con la Fiscalía es que, desde luego no he conseguido que... Y yo soy una persona decente, que cree además soy tan gilipollas que creo en este sistema. No voté la Constitución y creo que hay que reformarla desde dentro, que hay que servir. Creo que cuando tienes noticia de que se está cometiendo una irregularidad, hay que ir al fiscal. Creo en todo eso y el sistema me dice todo. Hombre, voy a contaros el caso de Vigo. Yo la única vez que vi a Pascual Sala en Vigo, lo vi invitado por Galloso. Pascual Sala era el presidente del Consejo General. ¿Y quién le organizaba las jornadas jurídicas a mi amigo Galloso en Vigo? Pues era el fenómeno aquel que tenemos en el Supremo, el que empuró a... Sí, hombre, sí, Luciano Varela, era el que tenían los martes jurídicos, pagados, cenados y tal. ¿Por qué se hizo esto? Carlos. Porque el amigo Galloso le habían hecho una inspección por unas primas únicas. Esa es la connivencia que hablaba el Pidio Castro. Estoy convencido. Que miren todo el dinero que las cajas de ahorro dieron para jornadas jurídicas y financiaron al Consejo General del Poder Judicial. Que seguro que... Y que vean cuánto cobraban por conferencia todos estos genios de la tal. Y los fiscales, hombre, que hagan algo, coño. Bueno, pues dejad un pequeño inciso nada más, porque queríamos mantener una pequeña conversación con María Parra. Buenas noches. Hola, buenas noches, nutricionista. Independientemente del caso que nos lleva a mantener esta conversación con usted, no sabemos los detalles de lo que ha sucedido finalmente en Alcalá de Guadaira, pero sí teníamos mucha curiosidad por saber si una intoxicación alimentaria puede provocar una muerte más o menos fulminante. Bueno, vamos a ver. Las intoxicaciones alimentarias se dan anualmente pues, en miles de casos en todo el mundo. Y son cuadros leves normalmente que se resuelven pues muy bien, o sea, pueden producir cólicos, diarrea, fiebre, o sea, lo que todos conocemos cuando un alimento te sienta mal porque está en mal estado, en un pequeño estado de putrefacción que comienza a iniciarse. El problema es cuando el tema es tan fulminante como este caso, entonces habría que basarse en que hay otro tipo de productos, digamos, que están iniciando un proceso y que en este caso, bueno, uno de los más agresivos en el tema de alimentación sería la toxina botulínica, que precisamente aparece en latas de conserva o en alimentos enlatados, digamos, caseros, como se suelen hacer en las casas, pues salsas de tomate o otros productos que se enlatan en casa. Y esta toxina, que es muy agresiva, o sea, ¿qué efecto produce si yo consumo un alimento que está contaminado con esta toxina? Esta toxina sí es muy agresiva, esta toxina en cuestión de horas, depende mucho, porque depende mucho de la cantidad que se haya tomado, varía muchísimo el efecto también. Pero es tan agresiva que una pequeña cantidad pues puede llevarte a la muerte en cuestión de unas horas, como ha sucedido en este caso, por eso encaja en este caso. Sin embargo, bueno, a veces tomando una pequeña cantidad también se puede... Es tan agresiva que se considera arma biológica, es decir, se utiliza, de ella se extrae el Botox y es digamos un ejemplo de cómo una toxina
biológica puede matar a la gente, pero en grandes cantidades. Estamos hablando, en cualquier caso, del Botox que se utiliza para las arrugas, para entendernos. Sí, se extrae la misma toxina. Efectivamente. Es el Clostridium botulinum, donde normalmente aparece en la tierra y en los animales, y esta pues lleva una parálisis respiratoria que desemboca en la muerte. Entonces normalmente se suele aparecer en alimentos enlatados que por cualquier causa no se han cerrado bien, ha estado la bacteria durante años incluso en un estado latente. En el momento en que vuelve a tomar contacto con el aire, pues revive y en contacto con nuestro organismo se produce esa toxina que es la que realmente produce la parálisis. En cualquier caso, ¿esto se detectaría en la autopsia de esos cuerpos? Sí, por supuesto. ¿Se detectaría la presencia de esa toxina? Eso aparecería después y esto ya es una cuestión, claro, que me imagino que es lo que se está investigando en este suponemos. ¿Hay más posibilidades? Sí. ¿Otras alternativas? ¿Qué más posibilidades hay? Otra posibilidad muy drástica como este tema sería, por ejemplo, el de los hongos, las setas venenosas. Tienen un procedimiento rápido también, que si no se actúa a tiempo, sobre todo en el problema de no actuar a tiempo, pues sí llevaría a una muerte pues rápida también, según también la cantidad que se haya tomado. Serían los dos casos. Un tercer caso, pues el tomar tóxicos, como por ejemplo lejías introducidas en alimentos que no se les note el sabor, este tipo de productos cáusticos que sí también son muy letales. Estoy pronunciando la lejía, por ejemplo, porque digamos que es el que puede haber en cualquier casa y puede contaminar un alimento. Por eso se incide tanto en que estén separados esos productos, tanto de niños como de alimentos en la hora de la conservación. A raíz de la muerte de esta familia, de estas tres personas, bueno, pues se ha hablado de la opción que muchos españoles pueden estar tomando de consumir alimentos recogidos directamente de los contenedores. Es una pregunta, en fin, que se la voy a hacer, pero ya puedo imaginarme la respuesta. ¿Qué riesgos conlleva recurrir a esta fuente de alimentos? Eso es como, vamos a ver, cuando por ejemplo, un producto enlatado tiene una fecha de caducidad, no quiere decir que en esa fecha justamente no se pueda consumir ese producto. Pasa igual que con los yogures, traen una fecha de caducidad que es un producto recomendado consumir hasta esa fecha, pero no pasa absolutamente nada si ha pasado un tiempo después. Tenemos que fijarnos en la calidad de ese producto una vez que lo hemos abierto, es decir, hay unos sentidos, el organoléptico, cómo huele, a veces probarlo sería ahí el riesgo, pero un yogur se ve claramente cuando está bien. Los productos que vienen en latas, normalmente cuando la lata está abombada, está oxidada, nunca se deben consumir, porque ahí sí que hay un proceso aeróbico, es decir, probablemente tienen aire y es ahí donde esa toxina, esa bacteria puede estar desarrollándose. Y de ahí viene el problema, de que normalmente cuando se tiran productos a la basura es porque ya no están aptos para el consumo. Pero bueno, no todos tienen por qué producirnos un tema tan alarmante como este. Normalmente las intoxicaciones alimentarias que todos hemos sufrido en algún momento son por un producto que empieza un proceso de descomposición y el organismo, un organismo sano, estoy hablando siempre de personas que no tengan un sistema inmunológico deprimido, ni embarazadas, ni ancianos de edad avanzada, no tenemos ningún problema para eliminarlos naturalmente. ¿Comemos peor los españoles como consecuencia de la crisis? Comemos peor, sí. La buena alimentación, es decir, la buena nutrición, en este caso, elegir los nutrientes buenos para alimentarnos, es más cara que una alimentación, digamos, de batalla barata. Es decir, llenas una olla grande de pasta y es muchísimo más barata que consumir un buen filete de carne que hoy mucha gente, y se ve en el mercado, no tiene acceso a él, tiene que consumir pues lo más económico, que a lo mejor es el filete de pollo un día, filete de pollo otro día, mucha pasta, mucho arroz, porque digamos da muchísimo más de sí para una familia, claro. En fin, María Parra, muchísimas gracias por aclararnos dudas sobre este suceso tan dramático, tan llamativo que ha tenido lugar en Andalucía en las últimas horas. Buenas noches, muchísimas gracias. Miguel Tellado. A ver, hay muchas cosas. Sí, bueno, es que quería un poco aclarar porque es tan llamativo lo que ha pasado. A ver, ¿qué explicación podía haber sobre esto? Yo creo que el caso de esta familia es desde luego una auténtica tragedia y yo coincido con el doctor Príncipe. Habiendo un doctor en esta mesa, mejor no meterse. Y yo creo que no hay que extraer ninguna conclusión a la espera de las pruebas de la autopsia o de las pruebas toxicológicas, ¿no? Sí, sobre la alimentación. El doctor Príncipe dijo más cosas, por ejemplo, que no se puede bajar
el IRPF y que hay que aplicar políticas socialdemócratas de reparto. Antes voy a hablar de la crisis, porque yo no quiero evitar ningún tema. Es que estamos viviendo una crisis que se prolonga ya desde hace 5 años, es una crisis, por tanto, que ha sido muy extensa y muy intensa y que, bueno, pues hay muchas víctimas de esta crisis, ¿no? De entrada 6 millones de personas en paro y un montón de familias afectadas, ¿no? Yo creo que tenemos una red social muy importante en Galicia especialmente y en España que permite que la gente no tenga que acudir a un contenedor para comer. Y hay una red asistencial, que son los servicios sociales municipales, y que son, bueno, pues toda una serie de ONGs que están trabajando para que eso no suceda, ¿no? Es cierto que hay también una pobreza vergonzante, y es que la gente igual prefiere no pedir ayuda a determinadas ONGs o a los servicios sociales y buscarse la vida, ¿no? Y que, bueno, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Yo al señor Príncipe lo que tengo que decirle es que no tenga ningún miedo. El Partido Popular no le va a bajar los impuestos al señor Príncipe, le va a bajar los impuestos a las rentas más bajas, que es a quien hay que bajárselas, ¿no? Y ahí sí que se produce... ¿Esto es socialdemócrata? Ahí sí que se... No, eso es política social y ahí sí que se permite, bueno, pues una política redistributiva, ¿no? Pero la mejor política social es crear empleo. Y para crear empleo lo que hay que hacer es reactivar la economía, ¿no? Y generar una serie de incentivos que permitan, bueno, pues diversificar, bueno, pues la economía y la actividad económica, ¿no? Pero lo cierto es que en Galicia, claro que tenemos más gente pasándolo mal y que se ha incrementado la pobreza y que se han incrementado las diferencias, las desigualdades sociales, ¿no? Pero también es verdad que el gasto social de la Xunta de Galicia se ha incrementado, ¿no? Y que hoy por hoy, eso es verdad, y que hoy por hoy el 80% del presupuesto de la Xunta de Galicia, yo te lo demuestro ahora mismo, sí, es imposible. Yo te lo demuestro ahora mismo, como vais orzamento e o gasto social, sanitario, educativo, pues si estás dispuesto a escucharme, ¿no? Y la prueba es que en el 2009, cuando gobernaba el bipartito, en Galicia se gastaban 137 millones de euros en la ley de dependencia. Hoy se invierten 278 millones de euros, un incremento del 100%. Renta de Integración Social de Galicia, en el año 2009, cuando gobernaba el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, se invertían 22,8 millones de euros. Hoy se gastan en la Renta de Integración Social de Galicia 39 millones de euros. Ayudas de emergencia social, cuando gobernaba el bipartito, se destinaban 2,9 millones de euros, 2009. Hoy, año 2013, se gastan 4,7 millones de euros. Comedores sociales, que tanto se critican desde la oposición, bueno, es que cuando gobernaba el bipartito se destinaban 18 millones de euros y hoy se destinan 28 millones de euros. Quien gasta más, apuesta más por política social. Sí, y además, quien gasta más en política social, cuando el presupuesto es aún menor, porque estamos hablando de que hoy el presupuesto de la Xunta son 8.400 millones de euros, es que cuando gobernaba el bipartito y se gastaban estas cifras, que son mucho más bajas que las actuales, había un presupuesto de la Xunta que eran 12.000 millones de euros. Con 4.000 millones de euros más hay más gasto social que cuando gobernabais vosotros. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero la realidad es esa. También digo una cosa, hoy hay más necesidad que hace 4 años, desde luego. Y hoy hay que gastar, no esto sino más, posiblemente, pero esto es lo que se puede gastar. Pero yo no acepto que se cuestione el compromiso social del gobierno de la Xunta. Carlos Emerich. Sí, bueno, vamos ver, eu espero que Miguel me deixe falar. Eu non sei o argumentario que lle pasaron desde o Partido Popular a Miguel. Sí, son datos, pero xa sabemos que o papel pode con todo. Incluso co señor Blesa, cos correos electrónicos de Aznar, dicindo que gastaran 56 millóns, verdade, de Caixa Madrid en comprar os cuadros dun amigo. Pode con todo, sí. Pero, claro, que non pode coa mentira. O sea, cando o Partido Popular chega ao goberno e elimina o que son as cuidadoras no fogar en materia de dependencia, cando elimina a cotización social por esas cuidadoras, claro, é que non pode decir o Partido Popular que agora se gasta máis en dependencia, porque é falso. Cando hai menos xente atendida, cando a xente ten que pagar máis por acudir a un servicio, entón, non sei, eu francamente non sei os datos que lle envían desde o servicio de prensa do Partido Popular, supoño que será o mesmo servizo que di que Bárcenas pois non traballaba no PP, logo se sabe que sí, etcétera, etcétera. Pero son datos que se poden comprobar os presupostos da Xunta, Sí, os presupostos da Xunta, sí, pero mira, eu indo os casos que nos propuñan, viñame a cabeza aquilo que dixo Ana Botella, non? Hai unha semana e pico no pleno do Concello de Madrid dicindo que a súa ideoloxía é a que máis prosperidade trouxe a humanidade. A vista está, non? A vista está. Eu creo que estamos diante dun caso de desigualdade evidente, que non ven de agora, ven xa desde os anos 90, cando se eliminan, verdade,
os elementos de redistribución vía reformas laborais, vía reformas regresivas do sistema tributario, a través tamén dunha política de vivenda que fai que algúns gañen moito e que outros teñan que hipotecarse de por vida para acceder a unha vivenda que poden, pero para min o que hai aquí é un problema de dignidade e de indignidade. Para min hai un exemplo de dignidade nesa familia que se levanta a 7 da mañán para ir recoller cartóns e poder vivir. Verdade? E temos unha ministra andaluza, Fátima Báñez, do Partido Popular, que todas as súas iniciativas e todas as súas declaracións é para decir que se hai fraude na percepción de desemprego, que se hai xente que traballe, é dicir, unha especie de guerra contra a pobreza, non contra a pobreza, guerra contra os pobres, que para min son neste momento un exemplo de dignidade, e hai un caso de indignidade evidente, que é o señor Blesa. Hai que lembrar quen é o señor Blesa, O señor Blesa é un inspector de Facenda amigo de Aznar, colocado en Cajamadrid por Aznar e polo Partido Popular. É certo que logo tivo outros apoios, noutros partidos, pero quen o colocou foi Aznar. Igual que colocou, porque isto non é un problema só das caixas, isto é un problema de como se privatizaron as empresas públicas nos anos 90 co Partido Popular. O que pasou con Telefónica, outro amigo de Aznar, verdade? En Miami, o que pasou con Repsol, o que pasou coa banca pública que empezou a privatizar o PSOE e acabou privatizando o Partido Popular. Isto é o que pasou. E claro, eu sei que como inspector de Facenda o señor Blas é unha excepción, pero valente inspector de Facenda, non? O que estamos vendo agora é só unha cuestión. Por que a Fiscalía protexe a Blesa? Por que a Fiscalía, que depende do goberno, protexe o señor Blesa? Cos problemas que teña o xuiz Elpidio Sánchez, etc. O señor Blesa protexe a Infanta tamén. Bueno, a Infanta, etc. Claro, é que este é o problema. E claro, cales son as respostas do Partido Popular? Decía o señor Tellado, os servicios sociais municipais, pero que hoxe se aproba no Senado, ahora terá que pasar polo Congreso, creo que se vai votar mañán, esa reforma da Lei de Bases de Réxime Local para eliminar na práctica os servicios sociais municipais, e que se a resposta do Partido Popular. Vimos as imaxes da xente protestando en Alcalá de Guadaira. Cando se aprobe esa outra lei que está preparando de Seguridade Cidadá o Partido Popular, todos eses cidadáns indignados serán multados por atentada autoridade, porque supoño que non lle estarían dicindo os policías municipais. Creo que agora vai ser tamén poder regados convenientemente con ese supercoche que vai comprar o Ministerio del Interior. A ver, Pablo, yo solo quería apreciar, al hilo de lo que decía Miguel, es que me llama tanto la atención. Los números, alguien decía que sometidos a tortura acaban confesando cualquier cosa, ¿no? Pero claro, es que por eso yo decía que es imposible, más que falso es que es imposible. En el año 2009 el presupuesto era X y ahora pues debe ser un 25% menos de X o algo parecido. Entonces, claro, si lo que estás diciendo es que el gobierno del bipartito se gastaba los presupuestos, pues no sé, en el coche aquel de Touriño, supongo que era un coche blindado, pero claro, es que es imposible, es decir, no resiste un análisis lógico decir que en este momento el gasto social, con la que está cayendo con los recortes, con los copagos, con las tasas, el gasto social es mayor que en el año 2009 cuando el presupuesto era ostensiblemente superior en el año 2009. Entonces, lo que no puede ser, es imposible, y lo malo no es que esto sea así, que la percepción sea que hay una enorme desigualdad y que no se está haciendo frente a esa desigualdad. Lo malo es que esa situación de injusticia, de impunidad, se mantiene totalmente. Y por cierto, yo quiero decir, estás diciendo que se están poniendo las bases de la recuperación, que eso es lo que está haciendo el gobierno, porque evidentemente combatir el paro, bueno, eso ya no, supongo que se dilata en el tiempo. De hecho, un informe el otro día de PricewaterhouseCoopers, que no son precisamente comunistas ni nada parecido, pues venía a decir que efectivamente estaba entrando cierta inversión en España, estaba habiendo cierta mejora macro en España, pero que ellos calculaban que dentro de 20 años, en el mejor de los casos, podría empezar a recuperarse la situación, a mantenerse o a conseguirse la equivalencia con la situación del 2008. A ver, Xosé Luis, e despois... Moi brevemente. Un dos grandes defectos que nos meteu as épocas de burbuxa ou as épocas de gran crecimiento é confundir a presupuestación como goberno. É falso eso. Podemos ter moitos cartos e gastalos mal. Por tanto, se fixéramos unha discusión razonable do que se está facendo, nunca diríamos agora hai 4 millóns e antes 2. Diríamos que se fai antes e que se fai agora. Que pasa agora e que pasaba antes. Se agora mismo a xente está desatendida, pouco lle importa a xente que se gasten o doble de millóns que antes ou o triple de millóns que antes. Isto está metido incluso nos estudiantes, verdad? Pero está moi metido no discurso político. Cando se vai a un pobo a facer un meeting e dice imos facer tal cosa e imos investir tanto. Sí. No, usted cuéntame solamente o que vai facer e despois conteme a eficiencia do resultado, porque senón chegamos a unha situación en que parece que poñer máis cartos xa é resolver o problema e xa é xestionar. E, por tanto, co teu discurso eu agora deduzo
que o PP está gastando mal. No, está gastando máis, está gastando mal. Pues carai, con la propuesta, claro, si está gastando máis, está gastando mal. Está gastando mal, sí. Bueno, yo lo único que puedo... Se está gastando doble, ¿verdad? Está gastando mal, pero hoy el dinero de la dependencia no se gasta en rotular furgonetas que ponen independencia y pasean independencia por Galicia. Bueno, le varían algo máis. No, llevan solo la publicidad de Quintana. Eso se gastaba en el 2009. Miguel, entonces explícame, se gastades máis porque eliminades o transporte adaptado 0,65? No se elimina. Pero tanto se gastaba en furgonetas. No es verdad. Pero la única realidad, Carlos, es que hoy hay el triple de atendidos por la ley de dependencia, que cuando gobernabais vosotros, hoy hay el doble de atendidos por la renta de integración social, que cuando gobernabais vosotros, hoy hay el doble de ayudas de emergencia social que cuando gobernabais vosotros, y hoy hay un 50% de ayudas más de comedores escolares que cuando gobernabais vosotros. Es que el modelo vuestro era otro, el modelo del bipartito. Bueno, yo me quedo con la frase de... Pero la realidad es que cuando hay menos recursos, se destinan a los que lo Me quedo con la frase de Pablo, que los números y los torturas adecuadamente pueden cantar lo que sea menester, ¿no? Bueno, dejadme, hablamos de números, pero quédense con unos nombres que les voy a relatar. Banesco, Guggenheim, La Caixa, BBVA, Banco Santander y JC Flower y Oak Tree. Alguno de estos nombres se va a hacer con NCG. A la vuelta se lo contamos.